Dicen que a cierta edad ya lo has visto todo, que nada puede sorprenderte. Pero dime algo, ¿qué harías si descubres que la persona en la que más confiaste en tu vida fue quien te destruyó en silencio? No un enemigo, no un extraño, alguien de tu propia sangre. Esta historia no empieza con un crimen, empieza con una traición tan profunda que tardó años en salir a la luz. Escucha con atención, porque esta historia demuestra que la verdad no siempre grita, a veces espera. Soy Pilar Romero, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en delitos económicos y crímenes contra la familia. Llevo 40 años en los tribunales. He visto hijos que roban a padres, hermanos que se destruyen mutuamente, familias desgarradas por la codicia. Pero el caso de Beatriz Sandoval fue diferente, no solo por la crueldad del crimen, sino por la paciencia casi invisible de la venganza. Porque Beatriz no solo fue traicionada, fue destruida de forma sistemática, enviada a prisión por un crimen que no cometió, mientras su hijo tomaba su empresa, su dinero, su vida. Y durante 2 años, todos pensaron que Beatriz estaba acabada. Todos, excepto una persona, su hija Isabel, que pasó esos 2 años construyendo el caso más frío y calculado que me tocó presenciar. Esta es esa historia. Era un martes de noviembre cuando vi a Beatriz Sandoval por primera vez en mi sala. No como la mujer de negocios poderosa que había sido, sino como una acusada, sentada en el banquillo, con un traje oscuro simple, el cabello plateado recogido, la postura erguida a pesar de todo. 59 años, CEO de Sandoval Industries, una de las empresas de autopartes más grandes de España. 2.000 empleados, facturación de 100 millones de euros anuales, 28 años construyendo ese imperio desde cero, y ahora estaba acusada de negligencia criminal que resultó en lesiones graves. Pero para entenderlo, hay que retroceder varios meses. La historia comienza 6 meses antes, en la fábrica de Alcalá de Henares. Beatriz Sandoval había construido su imperio con determinación férrea y una visión clara. En 1996, cuando tenía 31 años, ella y su esposo Javier fundaron Sandoval Industries en un pequeño taller en las afueras de Madrid. Fabricaban componentes eléctricos para automóviles, interruptores, sensores, nada glamoroso pero esencial. Javier manejaba la producción, Beatriz manejaba todo lo demás: ventas, finanzas, recursos humanos, expansión. Durante 15 años, trabajaron 18 horas al día, sacrificaron vacaciones, relaciones sociales, incluso tiempo con sus hijos. Pero la empresa creció, un taller se convirtió en una fábrica se convirtió en 3 se convirtieron en 5. Para 2011, Sandoval Industries suministraba componentes a SEAT, Renault y Volkswagen. Eran uno de los principales proveedores en la península ibérica. Y entonces, Javier murió, un ataque al corazón masivo mientras revisaba la línea de producción. 52 años, sin advertencia previa. Beatriz podría haberse derrumbado. Muchos esperaban que vendiera la empresa, se retirara, viviera de los dividendos. En cambio, trabajó más duro. Asumió el rol de Javier además del suyo. Contrató a los mejores ingenieros, modernizó las fábricas, expandió a nuevos mercados, y en 8 años, duplicó el tamaño de la empresa. Pero con ese crecimiento vino complejidad, y con la complejidad, oportunidades para quienes tenían intenciones oscuras. Y esa oportunidad tenía nombre y apellido: Rodrigo Sandoval. Rodrigo Sandoval tenía 36 años en el momento de la traición. Era el mayor de los 2 hijos de Beatriz. Había estudiado administración de empresas en esa de MBA en IES. Currículum impresionante, inteligente, carismático, ambicioso. Tal vez demasiado ambicioso. Había entrado a la empresa hacía 10 años como analista financiero. Ascendió rápidamente, gerente financiero, director financiero, y finalmente, CFO a los 32 años. Beatriz estaba orgullosa. Mi hijo algún día dirigirá esta empresa, le dijo a su junta directiva. Lo que no sabía era que Rodrigo ya estaba robando. Comenzó pequeño, sobre facturaciones de proveedores ficticios, unos miles de euros aquí y allá, nada que activara alarmas en una empresa de 100 millones. Pero la codicia crece, y Rodrigo tenía una esposa, Natalia,
cuyo apetito por el lujo no tenía límite. Una villa en Marbella, coches de lujo y viajes constantes que nadie podía explicar con su salario. Todo pagado con dinero robado de la empresa familiar. Para mayo de 2024, Rodrigo había desviado casi 3 millones de euros. Y tenía un problema. Su asistente más cercano, Sofía Ramírez, estaba empezando a notar anomalías. Sofía había trabajado para Beatriz durante 12 años. Empezó como secretaria ejecutiva, ascendió a asistente personal y con el tiempo se convirtió en la mano derecha de Beatriz, leal, meticulosa, con un ojo muy agudo para los detalles. Y ese ojo estaba viendo cosas que no cuadraban. Beatriz, dijo Sofía una tarde de mayo entrando a la oficina de su jefa con una carpeta gruesa. Necesito mostrarte algo. Beatriz levantó la vista de su computadora. ¿Qué pasa? Es sobre las cuentas de proveedores. He estado haciendo una auditoría de rutina y Sofía vaciló. Hay discrepancias grandes. ¿Qué tipo de discrepancias? Pagos a empresas que no puedo verificar, facturas que no coinciden con entrega, y todas están autorizadas por Sofía. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Beatriz sintió que su estómago se hundía. Rodrigo, sí. Hubo un largo silencio. Beatriz miró por la ventana de su oficina en el piso 12 del edificio corporativo en Madrid. Podía ver la ciudad extendiéndose ante ella, su ciudad, su empresa, y su hijo estaba robándola. ¿Cuánto? Preguntó finalmente. Todavía estoy calculando, pero basándome en lo que he encontrado hasta ahora, al menos 2 millones, posiblemente 3. Beatriz cerró los ojos, sintió náuseas, ira, traición. ¿Estás segura? Al 90%. Necesito acceso a las cuentas bancarias corporativas para confirmarlo completamente. Pero Beatriz, esto es sistemático. Ha estado pasando durante años. ¿Alguien más lo sabe? No, vine directamente a ti. Beatriz asintió despacio. Gracias, Sofía. Necesito pensar en esto. ¿Puedes darme el fin de semana? Y por favor, no le digas a nadie, ni siquiera a Rodrigo, que estás investigando. Por supuesto. El lunes iremos juntas a la fábrica de Alcalá. Podemos revisar los registros de envío allí y verificar si las facturas coinciden con las entregas reales. Buena idea. Y Sofía, gracias por tu lealtad. Significa más de lo que puedes imaginar. Sofía sonrió. Trabajar para ti es un honor, Beatriz, siempre lo ha sido. Esa fue la última conversación normal que tuvieron, porque lo que Beatriz no sabía era que Rodrigo había instalado software de grabación en la oficina de su madre. Escuchó cada palabra y supo que tenía que actuar rápido. El lunes por la mañana, Beatriz y Sofía condujeron juntas a la fábrica de Alcalá de Henares. Era una de las instalaciones más grandes de Sandoval Industries. 200 empleados, 4 líneas de producción. Operaba las 24 horas. Llegaron a las 9. El gerente de planta, Carlos Medina, la recibió en la entrada. Señora Sandoval, qué sorpresa. No sabía que vendría hoy. Visita de rutina, Carlos. Sofía y yo queremos revisar algunos registros de envío. Nada de qué preocuparse. Por supuesto, los archivos están en el segundo piso. ¿Necesitan ayuda? No, gracias. Conocemos el camino. Beatriz y Sofía subieron las escaleras metálicas al segundo piso, donde estaban las oficinas administrativas de la fábrica. El ruido de la producción resonaba desde abajo. Máquinas, transportadores, ese zumbido constante de la industria. Los archivos de envío están aquí, dijo Sofía, abriendo una puerta a una sala de almacenamiento con estantes llenos de carpetas. Empecemos con el año pasado. Si podemos demostrar que las facturas no coinciden con los envíos reales, tendremos prueba del fraude, terminó Beatriz. Pasaron 2 horas revisando documentos, y con cada carpeta, la evidencia se volvía más clara. Facturas por materiales que nunca llegaron, pagos a proveedores sin registros de entrega, todo autorizado por Rodrigo. Esto es suficiente, dijo Beatriz finalmente con la voz tensa. Llamaré a nuestros abogados hoy, y mañana confrontaré a Rodrigo. ¿Quieres que esté allí? No, esto es entre mi hijo y yo. Sofía asintió. Entiendo, pero Beatriz, necesita saber algo. Esto no es solo fraude. Podría ser criminal. Rodrigo podría ir a prisión. Lo sé. Y Beatriz lo sabía. Estaba a punto de enviar a su propio hijo a la cárcel. El pensamiento la desgarraba por dentro.
pero la alternativa era dejar que destruyera la empresa que ella y Javier habían construido. Y eso simplemente era impensable. Vamos, dijo al final, llevemos estos archivos al coche. Se levantaron y salieron de la sala de almacenamiento. El pasillo del segundo piso era largo y estrecho, con una barandilla de metal que daba a la planta de producción de abajo. Esa barandilla se había instalado hacía 2 años, específicamente por seguridad. Beatriz había insistido después de que un trabajador casi cayera. Pero lo que Beatriz no sabía era que 3 semanas antes, Rodrigo había ordenado retirar secciones de esa barandilla. Su justificación oficial: facilitar el movimiento de equipos grandes. La razón real: crear una trampa. Sofía caminaba delante, cargando una caja de archivos. Beatriz la seguía con otra. Llegaron a una sección del pasillo donde la barandilla ya no estaba. A la izquierda había una plataforma elevada, usada para almacenar materiales. Sofía se desvió ligeramente para evitarla, y entonces ocurrió. Una paleta de piezas metálicas, colocada de forma inestable sobre la plataforma, comenzó a deslizarse. Sofía giró al escuchar el ruido. Intentó apartarse, pero la caja que llevaba la desequilibró. Su pie resbaló. Sin barandilla que la detuviera, cayó hacia adelante, hacia el borde, hacia la caída de 6 metros hasta el piso de concreto de la planta. Beatriz gritó, soltó su caja y se lanzó hacia ella, intentando agarrarla. Sus dedos rozaron el brazo de Sofía. Apenas, no fue suficiente. Sofía cayó. El sonido de su cuerpo contra el suelo fue algo que Beatriz jamás olvidaría. Un golpe seco, brutal, final. Y después, silencio. La planta se detuvo. Los trabajadores quedaron inmóviles, mirando el cuerpo en el suelo. Beatriz bajó las escaleras corriendo, tropezando, a punto de caer ella misma. Sofía, Sofía. No hubo respuesta. Sofía yacía en un ángulo imposible, sangre brotando de su cabeza, los ojos cerrados. «Llamen a una ambulancia», gritó Beatriz. Ahora, Carlos Medina ya estaba al teléfono. «Ya vienen». 5 minutos. Beatriz se arrodilló junto a Sofía, sin atreverse a moverla. Podía ver que respiraba. Apenas. «Aguanta», susurró. «Por favor, aguanta». Los minutos siguientes fueron eternos. Finalmente llegaron los paramédicos. La estabilizaron como pudieron y la trasladaron al hospital. Beatriz los siguió en su coche, con las manos temblando sobre el volante. En el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, los médicos trabajaron durante horas. Cuando por fin salió el cirujano, su expresión lo decía todo. «Su columna vertebral está severamente dañada», explicó. «Fractura en L1 y L2. Hicimos lo que pudimos, pero es probable que tenga parálisis permanente de la cintura para abajo». Beatriz sintió que el mundo se le venía encima. ¿Vivirá? Sí, pero su vida ha cambiado para siempre. Beatriz se dejó caer en una silla de la sala de espera y lloró. Por Sofía, por la injusticia, por el horror. No sabía entonces que aquello era solo el comienzo, que lo peor aún estaba por llegar. Rodrigo recibió la noticia del accidente mientras almorzaba en un restaurante de lujo en Madrid con su esposa, Natalia. Su reacción fue impecable. Shock, preocupación. Llamó de inmediato al hospital, pero en privado sonrió. El plan había funcionado, incluso mejor de lo esperado. Había previsto que Sofía se lesionara, quizá una pierna rota, meses fuera de juego, que quedara paralizada. Eso fue un extra. Ahora solo necesitaba la segunda parte del plan: culpar a su madre. Pasó los siguientes 3 días preparándose con una meticulosidad casi obsesiva. Paso 1. Borrar evidencia. Rodrigo accedió de forma remota al sistema de cámaras de seguridad de la fábrica y eliminó todas las grabaciones del día del accidente, también las del mes anterior, cuando había ordenado retirar las barandillas. Paso 2. Crear evidencia falsa. Usando su acceso a las cuentas de correo corporativas, creó correos electrónicos con fechas retroactivas, mensajes donde Beatriz ordenaba recortes agresivos de costos, incluyendo eliminar barandillas innecesarias. Los correos estaban perfectamente falsificados, metadatos incluidos. Paso 3. Comprar testigos. Carlos Medina, el gerente de planta, tenía deudas de juego. Rodrigo las saldó.
A cambio, Carlos testificaría que Beatriz había ordenado personalmente quitar las barandillas. 2 trabajadores más fueron sobornados con 20.000 euros cada uno. Dirían exactamente lo mismo. Paso 4. Controlar la narrativa. Rodrigo llamó a varios miembros de la junta directiva. Les habló con la voz cargada de angustia. Dijo que su madre estaba sometida a mucho estrés, que llevaba tiempo tomando decisiones erráticas, que había ignorado protocolos de seguridad. Amo a mi madre, repitió con la voz quebrándose de forma convincente, pero ha puesto a esta empresa en riesgo, y ahora alguien ha resultado gravemente herido. La semilla quedó plantada. Paso 5. La denuncia. Una semana después del accidente, mientras Sofía aún permanecía en coma inducido, Rodrigo hizo lo impensable. Presentó una denuncia criminal contra su propia madre. Alegó que Beatriz había violado deliberadamente los protocolos de seguridad laboral, provocando lesiones graves, y tenía pruebas, correos electrónicos, testigos, registros financieros que mostraban una supuesta obsesión por recortar costos. Cuando Beatriz se enteró, no podía creerlo. Mi hijo me está denunciando, criminalmente. Su abogado Antonio Ruiz, un hombre mayor que había trabajado para la familia durante 20 años, asintió con gravedad. No solo eso, Beatriz. La fiscalía ha tomado el caso. Están investigando por negligencia criminal. Pero yo no hice nada. Yo jamás ordenaría quitar barandillas de seguridad. Fui yo quien insistió en instalarlas. Lo sé, pero hay evidencia que sugiere lo contrario. Le mostró los correos electrónicos. Beatriz los leyó con un horror creciente. Esto es falso. Yo nunca escribí esto. ¿Puedes probarlo? Yo, no lo sé. Están en mi cuenta, pero juro que no los envié. Antonio suspiró. Beatriz, hay algo más. Tus cuentas bancarias personales han sido congeladas, y la empresa ha presentado una moción para retirarte los poderes como CEO citando el proceso penal. ¿Qué? Rodrigo argumenta que no puedes dirigir la empresa mientras enfrentas cargos criminales. La junta votará mañana. Beatriz sintió que todo se le escapaba de las manos. Antonio, necesito un abogado penalista, el mejor que puedas encontrar. Ya lo intenté, pero sin acceso a tus cuentas. Tengo activos, propiedades, inversiones. Todo está siendo revisado como parte de la investigación. Beatriz, hasta que esto se resuelva, estás prácticamente sin recursos financieros significativos. Todo estaba diseñado para que ella no tuviera salida, sin dinero para buenos abogados, sin control de la empresa, enfrentando cargos criminales basados en pruebas fabricadas, y todo orquestado por su propio hijo. El juicio se desarrolló con una defensa claramente insuficiente. Un abogado de oficio defendió a Beatriz. Era competente, pero estaba desbordado. No tenía recursos para contratar investigadores privados, ni expertos forenses que demostraran que los correos eran falsos. La fiscalía presentó su caso. Correos electrónicos donde Beatriz ordenaba recortes de seguridad. Testimonios de 3 testigos, Carlos y los 2 trabajadores sobornados. Registros financieros que mostraban presión constante para reducir costos. Y el hecho innegable de que Sofía había caído y quedado paralizada. La defensa presentó la negación de Beatriz, su historial de 30 años sin incidentes de seguridad, el hecho de que ella misma había impulsado la instalación de las barandillas. No fue suficiente. No sin pruebas forenses, no sin un contrainterrogatorio real a testigos comprados. Cuando llegó el momento del veredicto, yo, Pilar Romero, me senté en mi estrado y miré a Beatriz Sandoval. Parecía agotada, rota, pero aún sostenida por esa dignidad férrea que no la abandonaba. Parte de mí sospechaba que algo no encajaba. Los correos eran demasiado oportunos, los testigos demasiado ensayados. Pero la evidencia era la evidencia, y como magistrada debía atenerme a la ley. Beatriz Sandoval, dije, este tribunal la declara culpable de negligencia criminal con resultado de lesiones graves. La condeno a 2 años de prisión, a cumplir en el centro penitenciario Madrid SME, Alcalá Meco. Escuché un jadeo en la galería. Miré y vi a una mujer joven, de unos 30 años, cabello oscuro, los ojos llenos de lágrimas. Más tarde supe que era Isabel, la hija de Beatriz. Junto a ella estaba Rodrigo, con el rostro sombrío, pero si uno miraba con atención, podía ver el triunfo apenas contenido en sus ojos. Había ganado, o eso creía. El centro penitenciario Madrid SME, conocido como Alcalá Meco,
Se encuentra a unos 30 kilómetros al noreste de Madrid. Es una de las prisiones más grandes de España, con capacidad para más de 1000 reclusos. La sección de mujeres es bastante más pequeña. 150 internas, la mayoría condenadas por delitos no violentos, fraude, tráfico de drogas, algunos casos de violencia doméstica. Y ahora, Beatriz Sandoval, una CEO de 59 años que jamás había cometido un crimen en su vida. El primer día fue el más duro. La procesaron como a cualquier otra reclusa, despojada de su ropa, registrada, desinfectada. Le entregaron un uniforme gris institucional, y luego, una celda. La compartía con una mujer llamada Teresa, de 40 y tantos años, condenada por fraude fiscal. Era callada, reservada, algo que Beatriz agradeció. No tenía fuerzas para hablar con nadie. Esa primera noche, acostada en el catre duro, mirando el techo agrietado, Beatriz lloró, en silencio, para no despertar a Teresa. Lloró por Sofía, paralizada en una cama de hospital. Lloró por su empresa, ahora en manos de su hijo traidor. Lloró por la injusticia de todo aquello, pero sobre todo, lloró por su ingenuidad, por haber confiado en Rodrigo, por no haber visto las señales. Cuando se le acabaron las lágrimas, Beatriz tomó una decisión. Llorar no resolvería nada, la autocompasión no la sacaría de allí. Necesitaba sobrevivir esos 2 años y aprovechar ese tiempo con inteligencia. Porque si algo había aprendido en 30 años, levantando un negocio, era esto: resistir incluso cuando no hay ninguna señal de salida. Especialmente entonces, los primeros 6 meses fueron una educación brutal. Beatriz aprendió las reglas no escritas de la prisión: qué guardias evitar, a qué presas respetar, cómo conseguir pequeños lujos, un jabón mejor, una revista, un chocolate ocasional. Aprendió a mantener la cabeza baja, pero la dignidad intacta, a no mostrar debilidad, aunque tampoco arrogancia. Y aprendió sobre todo a esperar, porque aunque no tenía acceso a abogados caros ni a investigadores privados, aún conservaba algo valioso: tiempo. Tiempo para pensar, para observar, para planear. Recibía visitas ocasionales de Antonio, su viejo abogado. Él le traía noticias del exterior. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Beatriz en una de las primeras visitas. Salió del coma hace 3 meses, respondió Antonio. Está en rehabilitación. Pero Beatriz, la parálisis es permanente, no volverá a caminar. Beatriz cerró los ojos. El dolor era casi físico. ¿Ha dicho algo sobre el accidente? ¿Recuerda lo que pasó? Su memoria es fragmentada. Recuerda estar en la fábrica contigo. Recuerda revisar archivo. Pero el accidente en sí es borroso. ¿Y la empresa? La expresión de Antonio se oscureció. Rodrigo es el CEO ahora. La junta votó por unanimidad. Claro que sí, los compró a todos. Hay más. Rodrigo ha iniciado procedimientos para que seas declarada incompetente. Quiere control total de tus acciones en la empresa. Sobre mi cadáver. Beatriz, sin buenos abogados, sin acceso a tus activos, es solo cuestión de tiempo. ¿Y mi hija, Isabel? Antonio vaciló. No he tenido contacto con ella. ¿Qué significa eso? Significa que, según he oído, Isabel está trabajando con Rodrigo, en la empresa, como su asistente ejecutiva. Beatriz sintió el golpe como un puñetazo en el estómago. No, Isabel no haría eso. Ella sabe que soy inocente. Beatriz, ella testificó en tu juicio, del lado de la fiscalía. ¿Qué? Dijo que estabas estresada, que hablabas de reducir costos. No dijo nada abiertamente incriminatorio, pero dejó la impresión de que apoyaba la versión de Rodrigo. Beatriz se recostó en la silla mareada. Primero Rodrigo, ahora Isabel, sus 2 hijos contra ella. Entiendo, dijo al final, con la voz apenas audible. Lo siento, Beatriz, sé que esto es. Está bien, Antonio, gracias por decírmelo. Cuando Antonio se fue, Beatriz regresó a su celda y se dejó caer en el Teresa la observó con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Malas noticias? Las peores. ¿Familia? Sí. ¿Cómo lo supiste? Teresa esbozó una sonrisa amarga, porque la familia siempre es la que más daño hace. Un extraño puede hacerte daño una vez. La familia sabe cómo hacerlo todos los días. Beatriz no pudo discutirlo. Lo que Beatriz no sabía era que, en ese mismo momento, a 200 kilómetros de distancia,
Isabel Sandoval estaba ejecutando una decisión que sabía que podía destruirla a ella también. Isabel tenía 32 años, ingeniera industrial de formación, había decidido no trabajar nunca en la empresa familiar. En su lugar, había construido su carrera en otra compañía de autopartes en San Sebastián. No porque no amara a su madre, sino porque necesitaba probarse a sí misma, no ser simplemente la hija de la jefa. Cuando Beatriz fue arrestada, Isabel supo de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Conocía a su madre. Beatriz era obsesiva con la seguridad. Nunca jamás ordenaría algo que pusiera en riesgo a sus empleados. Así que Isabel hizo lo que mejor sabía hacer: investigar. Voló a Madrid, habló con trabajadores de la fábrica, revisó registros públicos, contrató a un experto en informática forense para analizar los correos electrónicos que supuestamente había enviado Beatriz. Y encontró algo inquietante. Los correos habían sido creados de forma retroactiva. Los metadatos indicaban que se generaron 2 días después del accidente, no en las fechas que aparecían como envío. Pero no era suficiente, no sin acceso a los servidores corporativos. Y Rodrigo, ahora con el control absoluto, jamás le concedería ese acceso. Así que Isabel tomó una decisión peligrosa: fingir lealtad, ganarse la confianza de Rodrigo y destruirlo desde dentro. Llamó a su hermano. «Rodrigo, soy yo». «Isabel, no esperaba tu llamada», respondió él, con cautela. «Tenemos que hablar, sobre mamá, sobre la empresa». «¿Qué hay que hablar?» «Creo que tienes razón. Mamá ha perdido el foco, y la empresa necesita un liderazgo fuerte». Hubo una pausa. Isabel casi podía oír los engranajes girando en la mente de Rodrigo. Continúa. «Quiero ayudar, soy ingeniera, conozco el sector, y creo que podemos llevar a Sandoval Industries al siguiente nivel». ¿Por qué ese cambio de opinión? Porque vi la evidencia en el juicio, los correos testigos, y entendí que mamá realmente había perdido el rumbo. Era una mentira bien calibrada. Isabel la entregó con la emoción justa, la decepción medida, la traición filial necesaria. Rodrigo, narcisista hasta la médula, la creyó. «Ven a Madrid, hablemos». Una semana después, Isabel estaba en la oficina corporativa de Sandoval Industries, la oficina que había sido de su madre, ahora ocupada por Rodrigo. «Impresionante», dijo Isabel, observando a su alrededor. Rodrigo había redecorado todo, más ostentoso, más él. Gracias. La empresa necesitaba modernizarse. Mamá estaba anclada en el pasado. Puedo verlo. Entonces, ¿dónde me necesitas? Quiero que seas mi asistente ejecutiva. Trabajarás directamente conmigo, ayudarás a reestructurar operaciones. Y serás mi cara ante la Junta. Eres una Sandoval. Tu presencia legitima mi liderazgo. Perfecto, pensó Isabel. Acceso, confianza, cercanía. Estoy dentro. Rodrigo sonrió y le tendió la mano. «Bienvenida al equipo, hermana». Isabel estrechó su mano, con náuseas por dentro, pero sonrió, porque ese era solo el primer paso. Durante los siguientes días y 8 meses, Isabel se convirtió en la sombra de Rodrigo. Asistió a cada reunión, revisó cada documento, accedió a cada sistema y documentó cada crimen. Rodrigo, confiado en su victoria, se volvió descuidado. Pensó que Isabel era leal, que estaba de su lado. Así que no ocultó nada. Isabel descubrió el fraude original, los 3 millones desviados, pagos a empresas fantasma, sobrefacturaciones, todo registrado en cuentas a las que solo Rodrigo y ahora ella tenía acceso. Copió cada transacción, cada factura falsa, cada transferencia sospechosa. Descubrió los correos falsificados. Usando sus conocimientos de ingeniería de software, accedió a los servidores corporativos, encontró los metadatos originales de los correos atribuidos a Beatriz, confirmó lo evidente: fueron creados después del accidente, no antes. Copió todo: metadatos, registros de servidor, pruebas irrefutables. Descubrió los sobornos. Rodrigo había sido negligente. Isabel encontró transferencias bancarias a Carlos Medina y a los 2 trabajadores que testificaron. 50.000 euros en total. Guardó los extractos, las notas, cada rastro, y entonces encontró la orden real. En los archivos de la fábrica de Alcalá apareció el correo auténtico que ordenaba retirar las barandillas. No de Beatriz,
de Rodrigo. Enviado 3 semanas antes del accidente. Justificación: facilitar movimiento de equipo. Y la respuesta de Carlos: señor Sandoval, esto viola protocolos de seguridad. ¿Está seguro? La contestación de Rodrigo: sí, es temporal y confidencial. No informe al aseo. Isabel casi lloró al leerlo. Era la prueba absoluta. Copió todo, incluso las copias de seguridad que Rodrigo creyó haber eliminado y que el sistema conservó de forma automática. Pero aún había más, en un cajón personal de Rodrigo, protegido por una contraseña que Isabel logró descifrar. Encontró algo peor: un plan detallado, escrito de puño y letra, explicando cómo destruir a Beatriz. No era una lista de ideas, era un razonamiento frío, escrito paso a paso, como si se tratara de un manual. Comenzaba creando un riesgo controlado dentro de la fábrica. Continuaba asegurando la presencia de alguien cercano a Beatriz en ese punto exacto. Tras el accidente, la culpa debía recaer sin discusión sobre la madre. Para sostenerlo, el plan incluía pruebas fabricadas y testimonios preparados. Con la condena en firme, el siguiente movimiento era apropiarse de la empresa. Y una vez logrado eso, eliminar cualquier capacidad legal de Beatriz para recuperarla. Todo conducía al mismo destino: control total. Era un documento que no dejaba margen a interpretaciones. Isabel la fotografió con las manos temblorosas, y supo que ya tenía todo, pero no podía actuar todavía. No hasta que Beatriz fuera liberada. Si revelaba todo ahora, Rodrigo sería arrestado, pero Beatriz seguiría en prisión, cumpliendo su condena. Isabel necesitaba esperar reunir cada pieza y elegir el momento exacto para destruirlo por completo. Mientras tanto, visitó a Sofía. La encontró en un centro de rehabilitación en Madrid. Sofía estaba en terapia física, luchando por recuperar algo de movilidad en el torso superior. Isabel dijo sorprendida: pensé que escuché que estabas trabajando con Rodrigo. Lo estoy, pero no por las razones que crees. Isabel cerró la puerta y se sentó junto a ella. Necesito contarte algo, y necesito que confíes en mí. Durante 1 hora, Isabel le explicó todo, el plan, evidencia, cada paso. Sofía lloró. Siempre supe que tu madre era inocente, pero no recuerdo lo suficiente del accidente para ayudar. No necesitas recordar, dijo Isabel. Tengo la prueba, toda, solo necesito que seas paciente. Cuando llegue el momento volverás, testificarás, no sobre el accidente, sino sobre lo que descubriste, los 3 millones. Rodrigo destruyó mi vida, dijo Sofía, con la voz cargada de rabia contenida. Me quitó la posibilidad de caminar, de vivir, todo por dinero. Lo sé, y va a pagar, te lo prometo. ¿Cuánto tiempo más? 6 meses. Mi madre sale en 6 meses. Isabel sostuvo su mirada. Y ese día todo cambia. Los últimos meses de la condena de Beatriz pasaron con una lentitud casi insoportable. Cada día era idéntico al anterior: despertar a las 7, desayuno institucional, trabajo en la biblioteca de la prisión, almuerzo, más trabajo, cena, recreación, luces apagadas a las 10. Pero en esos 2 años Beatriz había aprendido algo valioso: la paciencia. Había pasado 3 décadas levantando un negocio. Sabía que el éxito real exige tiempo, planificación, persistencia. La venganza, descubrió, no era tan distinta. Un día antes de su liberación, recibió una visita inesperada. Rodrigo no lo había visto en persona desde el juicio, y allí estaba ahora sentado frente a ella en la sala de visitas, con un traje de 3.000 euros y una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Mamá, dijo, con la voz cuidadosamente modulada, ¿te ves bien? Beatriz no respondió de inmediato. Lo observó. Estudió a ese hombre que había salido de su cuerpo, que había crecido en su casa, al que había amado sin condiciones, y que la había destruido sin pestañear. ¿Qué haces aquí, Rodrigo? Vine a verte, eres mi madre. Mañana sales. Pensé que deberíamos hablar. ¿Hablar de qué? Rodrigo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Del futuro. Mamá, sé que estos 2 años han sido duros, pero la empresa va bien. He duplicado las ganancias. Hemos expandido a nuevos mercados. Con dinero que robaste. La sonrisa de Rodrigo vaciló apenas un instante. Luego volvió, más rígida. No sé de qué hablas.
Sí lo sabes, los 3 millones, las empresas fantasma, todo. Son acusaciones serias, sin pruebas. Las pruebas existen, solo están ocultas. Por ahora, Rodrigo soltó una risa corta, nerviosa. Mamá, has estado encerrada demasiado tiempo, te está afectando. Escucha, vine con una propuesta. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó por la mesa. Es un acuerdo. Si lo firmas, recibirás 2,5 millones de euros del fondo de reserva de la empresa, suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. ¿A cambio de qué? De tu renuncia como accionista, un acuerdo de no competencia, y tu silencio. Beatriz abrió la carpeta y leyó. Todo era legal, vinculante. Si firmaba, cedería el control total de la empresa que había construido. ¿Y si me niego? Rodrigo se encogió de hombros. Entonces las cosas se pondrán difíciles. Tengo a un abogado listo para presentar una moción de incompetencia. Argumentará que tu condena demuestra un juicio deteriorado, que no deberías manejar activos significativos. Ya intentaste eso. Y lo haré otra vez. Esta vez ganaré. Ahora tienes antecedentes penales. Eres una convicta. Ningún juez te dará el beneficio de la duda. Beatriz lo miró y en ese momento tomó una decisión. No le daría la satisfacción de verla enfadada, ni asustada, ni rota. Sonrió, una sonrisa pequeña, serena. Déjame pensar tu oferta. Mañana, cuando salga te daré mi respuesta. Rodrigo pareció sorprendido. Claramente esperaba resistencia. En serio, 2 años aquí dan mucha claridad. Tal vez tengas razón. Tal vez es hora de dejar ir. Rodrigo sonrió. Ahora sí con sinceridad. Me alegra oír eso, mamá. Sabía que acabarías entrando en razón. Se levantó para irse. Antes, se inclinó un poco. Ay, mamá, Isabel estará mañana. Quiere que sepas que apoya esta decisión. Cree que es lo mejor para todos. Eso dolió, más de lo que Beatriz quiso admitir, pero mantuvo el rostro neutro. Entiendo. Cuando Rodrigo se fue, Beatriz volvió a su celda. Teresa la miró con curiosidad. ¿Quién era? Mi hijo, el que te metió aquí. Sí, ¿qué quería que firme mi vida? ¿Vas a hacerlo? Beatriz sonrió, la misma sonrisa tranquila. No, pero él cree que podría, y eso por ahora. Basta. La mañana de la liberación amaneció gris y fría, un jueves de marzo. Beatriz había contado los días, las horas, los minutos, y al fin había llegado. La procesaron a las 8. Le devolvieron sus pertenencias, el reloj, el anillo de bodas de Javier, la cartera con sus documentos. Le ofrecieron la ropa con la que había ingresado, pero la rechazó. No quería nada que la llevara de vuelta ese día. Aceptó ropa nueva de servicios sociales, pantalones sencillos, una blusa, una chaqueta ligera. A las 9, la escoltaron a la entrada principal. Fuera, había una multitud, reporteros, cámaras, curiosos, y allí en el centro estaban Rodrigo y su esposa Natalia. Rodrigo vestía otro traje caro. Natalia iba de diseñador de pies a cabeza. Detrás, las cámaras listas para captar la reconciliación familiar. Todo estaba calculado. El mensaje sería claro. El hijo comprensivo recibe a la madre condenada. El amor familiar lo supera todo. Las puertas se abrieron. Beatriz salió al aire libre por primera vez en 2 años. El aire frío le golpeó el rostro. El sol, débil, se sentía glorioso. Rodrigo avanzó, brazos abiertos, sonrisa ensayada. Mamá, bienvenida de vuelta. Beatriz caminó recto, pasó junto a él. Ni siquiera lo miró. Los reporteros jadearon. Las cámaras dispararon sin descanso. Rodrigo se quedó inmóvil, con los brazos aún abiertos o la sonrisa convertida en algo torpe, casi ridículo. Mamá, Beatriz siguió caminando, directo hacia el estacionamiento. Allí la esperaba un Rolls Royce negro, y junto al coche, con un traje de negocios impecable, estaba Vicente Cortés, el penalista más temido de España, famoso por desarmar casos imposibles, por sacar a inocentes de prisión y enviar culpables a celdas que no esperaban. Vicente abrió la puerta trasera del vehículo. Señora Sandoval, dijo con tono grave y profesional, la estábamos esperando. Beatriz entró sin mirar atrás. Vicente cerró la puerta y se giró hacia los reporteros, que ya corrían en su dirección. Tengo una declaración, anunció, en nombre de mi clienta, Beatriz Sandoval,
Hoy mismo se presentarán recursos legales impugnando su condena. Han surgido nuevas pruebas que demuestran su completa inocencia. Esperamos una exoneración total. Las preguntas estallaron al instante, pero Vicente subió al coche y el conductor arrancó. En el estacionamiento Rodrigo observaba la escena, su rostro pasando del rojo al blanco y de nuevo al rojo. ¿Qué demonios acaba de pasar?, susurró a Natalia. No lo sé. ¿Cómo consiguió a Vicente Cortés? No tiene dinero, averígualo. Llama a nuestros abogados. Ahora. Pero ya era tarde. Mientras Rodrigo entraba en pánico, Beatriz viajaba en el asiento trasero del Rolls-Royce rumbo a un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, y se preguntaba cómo exactamente había conseguido al mejor abogado del país. El Hotel Wellington en el barrio de Salamanca es uno de los más exclusivos de la ciudad. Beatriz había asistido allí a innumerables eventos de negocios. Nunca se había alojado. Vicente la condujo por el lobby, directo a los ascensores privados, hasta la suite penthouse del último piso. Todo está listo, dijo mientras abría la puerta. Beatriz entró y se detuvo. La suite era impresionante, vista panorámica de Madrid, decoración lujosa. Pero eso no fue lo que la paralizó. Era la persona que estaba de pie en la sala. Isabel, su hija, 32 años, cabello oscuro recogido con pulcritud profesional, traje de negocios, y lágrimas en los ojos. Mamá, susurró. A Beatriz le fallaron las piernas. Por un instante solo se miraron. Luego Isabel cruzó la habitación y la abrazó con fuerza. Lo siento, sollozaba. Lo siento tanto. Sé que pensaste que te había traicionado. Pero no lo hice. Nunca. Todo fue un acto. Para engañar a Rodrigo, para conseguir las pruebas, para salvarte. Beatriz la abrazó sin contener las lágrimas. ¿Qué hiciste?, consiguió decir. Isabel se separó, secándose los ojos. Pasé 18 meses destruyendo a Rodrigo desde dentro. Y mamá, tengo todo, cada crimen, cada mentira, cada fraude. La llevó hasta una mesa cubierta de documentos, carpetas, unidades USB, un ordenador portátil. Esto, dijo señalando la primera pila, es la prueba de los 3 millones que robó. Cada transacción, cada empresa fantasma, cada sobrefacturación. Señaló la segunda. Aquí está el análisis forense de los correos que supuestamente enviaste. Demuestra que fueron creados después del accidente, no antes. La tercera. Estos son los registros bancarios. Los sobornos a Carlos Medina y a los 2 trabajadores. 50.000 euros en total. La cuarta. Y esto. La voz de Isabel se quebró. Es el correo real de Rodrigo, ordenando retirar las barandillas. 3 semanas antes del accidente, con la respuesta de Carlos advirtiendo del riesgo, y la orden de Rodrigo de mantenerlo confidencial y no informar. Beatriz tomó el documento con manos temblorosas. Lo leyó una vez, luego otra, y otra más. Era real, todo era real. ¿Cómo? Empezó. Fingí serle leal. Me convertí en su asistente ejecutiva, gané su confianza, y durante 18 meses documenté cada delito, pasado y presente. Isabel, Beatriz no encontraba palabras. Hay más, dijo Isabel. Sacó un cuaderno de cuero. Esto estaba en el cajón personal de Rodrigo. Leí la primera página. Beatriz lo abrió. Reconoció la letra de inmediato. El plan completo, paso a paso. Cómo destruirla, cómo quedarse con la empresa. Todo. Era una confesión escrita. Esto es, la voz de Beatriz se apagó. Vicente, que había permanecido en silencio, habló por fin. Esto basta no solo para exonerarla por completo, señora Sandoval, sino para procesar a su hijo por una cadena de delitos que podrían mantenerlo en prisión durante décadas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Beatriz. Fraude, falsificación, obstrucción de la justicia, soborno, negligencia criminal con resultado de lesiones graves, conspiración. Si el tribunal admite todos los cargos, hablamos de 20 a 25 años, como mínimo. Beatriz se dejó caer en la silla. 2 años. Había perdido 2 años de su vida. Sofía había perdido la capacidad de caminar. Su empresa había sido robada. Todo provocado por una ambición que no conocía límites. ¿Cuándo empezamos?, preguntó al fin. Ya hemos empezado, dijo Vicente. Esta misma mañana, mientras usted era liberada,
Presenté mociones en 3 instancias distintas. 1. Impugnación de su condena basada en nuevas pruebas. 2. Demanda civil contra Rodrigo Sandoval por fraude. 3. Órdenes de emergencia para congelar todos los activos de Rodrigo y todas las transacciones de la empresa, hasta que se resuelva el caso. Beatriz miró a Vicente, luego a Isabel. Y eso significa que para el mediodía Rodrigo no podrá acceder a ninguna de sus cuentas. Mañana será removido como CEO, y a más tardar la próxima semana, estará arrestado. Beatriz respiró hondo. ¿Cómo pagamos todo esto? Mis cuentas estaban congeladas. Yo no tengo. Isabel sonrió. Yo me encargué. Tengo un buen trabajo en San Sebastián. He ido ahorrando, y contraté a Vicente hace 6 meses, dándole tiempo para revisar cada prueba y preparar el caso como debía hacerse. Isabel, eso debió costar. No importa, la interrumpió. Eres mi madre, y eras inocente. No había un precio demasiado alto. Beatriz la abrazó otra vez, más fuerte. Gracias, susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca, respondió Isabel. Nunca. A las 2 de la tarde de ese mismo día Rodrigo Sandoval almorzaba en Casa Lucio, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Estaba acompañado por 3 posibles inversores extranjeros. El objetivo era asegurar 50 millones de euros para expandir Sandoval Industries en América Latina. Todo marchaba a la perfección. El vino corría, las risas eran fáciles. Rodrigo estaba en su elemento, encantador, seguro, convencido de que dominaba el mundo. Hasta que llegó la cuenta. Rodrigo entregó su American Express Black, la que no tenía límite. El camarero regresó un par de minutos después, incómodo. Lo siento, señor, su tarjeta ha sido rechazada. Rodrigo rió. Debe de haber un error. Inténtelo de nuevo. El camarero lo intentó otra vez. Rechazada. Pruebe esta, dijo Rodrigo, entregando una Visa Platinum. Rechazada. Mastercard. Rechazada. La tarjeta corporativa. Rechazada. Los inversores se miraron entre sí, tensos. Rodrigo sintió cómo el sudor comenzaba a brotarle en la frente. Discúlpenme un momento, dijo levantándose. En el baño llamó a su banco. ¿Por qué mis tarjetas están siendo rechazadas, señor Sandoval? Todas sus cuentas han sido congeladas por orden judicial. ¿Qué? Una orden de emergencia emitida esta mañana por la audiencia provincial. Sus cuentas personales y corporativas están bajo embargo, pendientes de investigación. Rodrigo colgó y marcó a su abogado. ¿Qué demonios está pasando? Rodrigo, ¿dónde estás? He estado intentando localizarte. Tu madre contrató a Vicente Cortés, ha impugnado su condena y tiene pruebas, muchas. ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que te manda a prisión. Tienes que venir a mi despacho. Ahora mismo. Rodrigo colgó mareado. Regresó a la mesa. Caballeros, lo siento. Parece que hay un problema técnico con el banco. Podríamos posponer esta reunión. Los inversores, oliendo problemas, declinaron con cortesía y se marcharon. Rodrigo se quedó solo. El gerente del restaurante se acercó. Señor, sobre la cuenta, envíela a mi oficina, murmuró. Salió a la calle humillado, furioso, asustado. Su teléfono sonó. Natal. Rodrigo, ¿qué está pasando? Acabo de intentar pagar en Louis, y mi tarjeta fue rechazada. Y hay reporteros en casa preguntando por fraude. Fraude. Cálmate, es un malentendido. No suena como un malentendido. Rodrigo colgó y llamó a un taxi. No podía usar Uber. Su tarjeta no funcionaría. Dentro del taxi, abrió las noticias en su teléfono, y allí estaba en todos los canales principales. Beatriz Sandoval busca exoneración. Nuevas pruebas sugieren que fue incriminada por su propio hijo. Las imágenes mostraban a Vicente Cortés en una conferencia de prensa. Mi clienta pasó 2 años en prisión por un crimen que no cometió, un crimen orquestado por su hijo Rodrigo Sandoval, quien falsificó pruebas, sobornó testigos y conspiró para robar la empresa familiar. Hoy presentamos evidencia completa de esos delitos y exigimos justicia. Rodrigo entendió que había perdido el control de la situación. Todo lo que había construido, todo lo que había robado, todo lo que había conseguido, destruido, en cuestión de horas. Y lo peor aún estaba por llegar. 3 días después de la liberación de Beatriz, Rodrigo Sandoval fue arrestado, no en su mansión de Marbella, no en su oficina de lujo, sino en el aeropuerto de Barajas,
intentando abordar un vuelo a Buenos Aires con un pasaporte falso. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad y más tarde filtrada a los medios. Rodrigo esposado, gritando sobre sus derechos. Natalia, a su lado llorando de forma histérica. Ella también fue arrestada, cómplice después del hecho, ayuda y encubrimiento. En la comisaría se leyeron los cargos: fraude en primer grado, falsificación de documentos, soborno de testigos, obstrucción de la justicia, negligencia criminal con resultado de lesiones graves, conspiración para cometer fraude, intento de fuga. La fianza fue denegada. Alto riesgo de fuga, dictaminó el juez, especialmente tras el intento de abandonar el país. Rodrigo fue enviado a Soto del Real, una de las prisiones más duras de España. Irónicamente, la sección masculina del mismo complejo penitenciario donde Beatriz había estado recluida. Natalia fue enviada a Alcalá Meco, la prisión de mujeres donde Beatriz había cumplido su condena. La coincidencia no pasó desapercibida para nadie en la sala. El caso llegó a mi sala 6 meses después. Yo, Pilar Romero, la misma magistrada que había condenado a Beatriz, presidía ahora el juicio de su hijo. La ironía no pasó desapercibida. La sala estaba aún más llena que durante el juicio de Beatriz. El caso había capturado la atención pública. El hijo que traicionó a su madre. El heredero que robó un imperio. La hija que salvó a su madre desde dentro. Los titulares se escribían solos. Beatriz estaba sentada en la galería, justo detrás de la mesa de la fiscalía. Había recuperado peso, el color en el rostro. Vestía un traje de negocios impecable. Se veía otra vez como la CEO que había sido, y que volvería a ser. A su lado estaba Isabel, y en una silla de ruedas, Sofía Ramírez. Sofía había pasado los últimos 2 años y medio en rehabilitación. No volvería a caminar, pero había recuperado fuerza en la parte superior del cuerpo. Y su mente seguía tan aguda como siempre. Rodrigo estaba sentado en la mesa de la defensa, flanqueado por sus abogados. Se veía demacrado. 6 meses en prisión habían borrado cualquier rastro de su antigua confianza. El traje caro había sido reemplazado por el uniforme penitenciario. Natalia permanecía en una sala separada. Sería juzgada más adelante. Este tribunal queda abierto, dije golpeando el mazo. El Estado contra Rodrigo Sandoval. Fiscal Méndez, puede proceder. Luis Méndez, el fiscal principal, se levantó. Era un hombre de poco más de 40 años, conocido por su meticulosidad y su dureza. Gracias, su señoría. Este es un caso de traición, no traición política, sino traición familiar, la más profunda y dolorosa de todas. Rodrigo Sandoval no solo robó a su madre, la destruyó de manera sistemática, falsificó pruebas, compró testigos, la envió a prisión por un crimen que él mismo diseñó, y lo hizo por codicia, pura y simple. Quería el control de una empresa valorada en 100 millones de euros, y estuvo dispuesto a sacrificar a su propia madre para conseguirlo. Durante este juicio presentaremos pruebas irrefutables de cada cargo, y al final, pediremos la pena máxima que permite la ley. Se sentó. El abogado defensor de Rodrigo, Fernando Salas, se levantó. Su señoría, mi cliente mantiene su inocencia. La evidencia presentada por la fiscalía ha sido sacada de contexto. Mi cliente fue un empleado leal que intentaba salvar una empresa en dificultades. Estas acusaciones son el resultado de un conflicto familiar amplificado por señor Salas. Lo interrumpí. Reserve sus argumentos para la defensa. Esto es una declaración de apertura, no un alegato final. Salas se sonrojó y volvió a sentarse. La fiscalía inició la presentación del caso, y fue devastadora. El primer testigo fue Isabel. Subió al estrado con una calma firme. Juró decir la verdad. Tomó asiento. Luis Méndez se acercó. Señorita Sandoval, ¿puede decirnos su relación con el acusado? Es mi hermano. Y durante los últimos 2 años, ¿dónde ha trabajado? En Sandoval Industries, como asistente ejecutiva de Rodrigo. Él sabía que usted estaba documentando sus delitos. No. ¿Por qué lo hizo? Isabel miró directamente a Rodrigo. Porque sabía que mi madre era inocente, y porque entendí que la única forma de probarlo era obtener la evidencia desde dentro. Debió de ser difícil fingir lealtad hacia alguien que había destruido a su madre. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada día tuve que sonreír, fingir que creía sus mentiras, mientras registraba cada uno de sus crímenes.
¿Y qué encontró? Durante las 2 horas siguientes, Isabel describió, con precisión metódica, cada pieza de evidencia: los correos falsificados, las transferencias fraudulentas, los sobornos, la orden directa de retirar las barandillas. La sala permanecía en silencio absoluto. Solo se escuchaba la voz de Isabel, clara, firme, inquebrantable. Cuando terminó, Méndez preguntó, ¿por qué testificó del lado de la fiscalía en el juicio original de su madre? Porque Rodrigo me lo pidió, y necesitaba que confiara en mí. Así que dije cosas que parecían apoyar su versión, pero que en realidad eran neutrales. No dije nada incriminatorio, solo creé la apariencia de lealtad hacia él. Eso debió romperle el corazón a su madre. Sí, y algún día espero que pueda perdonarme, pero era necesario. El contrainterrogatorio de Salas fue débil. Intentó insinuar que Isabel mentía, que tenía motivaciones económicas. Pero Isabel se mantuvo serena, respondió cada pregunta con hechos, con datos, con pruebas. Cuando bajó del estrado, Beatriz la abrazó, y vi lágrimas en los ojos de ambas. El siguiente testigo fue Sofía Ramírez. Un asistente empujó su silla de ruedas hasta el área de testigos. Sofía vestía un traje profesional, se veía frágil, pero decidida. Señorita Ramírez, comenzó Méndez con suavidad, ¿puede describir qué ocurrió el día del accidente? Sofía habló con voz firme. Beatriz y yo fuimos a la fábrica de Alcalá para revisar registros de envío. Yo había detectado discrepancias en las cuentas, pagos a proveedores que no podía verificar, todos autorizados por Rodrigo. Se lo comunicó a Beatriz. Sí, días antes, decidimos revisar los registros físicos en la fábrica. ¿Y qué ocurrió allí? Estábamos trasladando archivos. Caminábamos por el pasillo del segundo piso. Yo iba delante. Había una paleta de piezas metálicas sobre una plataforma elevada. Empezó a deslizarse. Intenté apartarme. Perdí el equilibrio. ¿Había una barandilla en ese punto? No. La barandilla había sido retirada. ¿Quién ordenó retirarla? Según la documentación que Isabel encontró después, Rodrigo dio la orden 3 semanas antes, oficialmente para mover equipo, pero el verdadero propósito era crear una situación peligrosa. ¿Cree que el accidente fue intencional? Sofía dudó un instante, luego asintió. Sí, creo que Rodrigo sabía que Beatriz y yo iríamos a la fábrica. Quitó la barandilla y colocó esa paleta inestable como una trampa. No sé si el objetivo era yo o Beatriz, pero alguien iba a salir herido, y después usaría ese accidente para culpar a Beatriz. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces? Por primera vez la voz de Sofía se quebró. Perdí la capacidad de caminar, de vivir de forma independiente, de hacer cosas simples que todos dan por hechas. Tengo 38 años, y pasaré el resto de mi vida en esta silla. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Culpa a Beatriz? No, nunca. Beatriz es tan víctima como yo. Rodrigo nos destruyó a las... El contrainterrogatorio de Salas fue breve. Incluso él sabía que atacar a una mujer parapléjica no generaría ninguna simpatía. Los días siguientes trajeron un desfile de testigos. Carlos Medina, el gerente de planta, admitió bajo inmunidad que Rodrigo lo había sobornado para testificar en falso. Los 2 trabajadores confirmaron lo mismo. Peritos forenses explicaron cómo se habían creado los correos electrónicos falsificados, detallando el proceso técnico. Auditores financieros expusieron el desvío de los 3 millones de euros, mostrando cada transacción y cada empresa fantasma. Con cada testimonio el caso contra Rodrigo se volvía más sólido, más contundente. Finalmente Méndez anunció: la fiscalía llama a Beatriz Ando. Beatriz se levantó y caminó hacia el estrado. Se movía con la seguridad de alguien que había atravesado el infierno y había salido del otro lado. Juró decir la verdad. Se sentó, me miró directamente. Señora Sandoval, comenzó Méndez, ¿cómo se sintió al descubrir que su hijo la había traicionado? Beatriz respiró hondo, devastada, no solo porque me envió a prisión, sino porque era mi hijo. Lo crié, lo amé, le di todo, y me lo devolvió destruyendo. ¿Tuvo alguna sospecha de fraude antes del accidente? No, confiaba plenamente en él. Era el CFO, y era mi hijo. No tenía motivos para sospechar. ¿Sabía que las barandillas habían sido retiradas? En absoluto. Si lo hubiera sabido, las habría reinstalado de inmediato. La seguridad siempre fue mi prioridad. ¿Alguna vez ordenó recortes en medidas de seguridad? Nunca.
Los correos que se usaron en mi juicio original eran falsos. Yo jamás los escribí. ¿Cómo fueron esos 2 años en prisión? Beatriz cerró los ojos un segundo. Fueron duros, física y emocionalmente, pero sobre todo, dolorosos, porque cada día sabía que era inocente, y que mi propio hijo me había hecho esto. ¿Lo perdona? La pregunta quedó suspendida en el aire. Toda la sala contuvo la respiración. Beatriz miró a Rodrigo. Él desvió la mirada. No, dijo al fin, no lo perdono. Lo que hizo es imperdonable. Destruyó vidas. Sofía nunca volverá a caminar. Yo perdí 2 años. Nuestra empresa casi desaparece. Todo por codicia. ¿Qué castigo cree que merece? El máximo que permita la ley, porque debe entender que las acciones tienen consecuencias, y que traicionar a tu familia es uno de los actos más bajos que existen. El contrainterrogatorio fue un desastre para la defensa. Salas intentó insinuar venganza. Beatriz se mantuvo serena, precisa, inquebrantable. Cuando bajó del estrado, la sala estalló en aplausos espontáneos. Tuve que golpear el mazo para restaurar el orden. La defensa intentó presentar su caso, pero era un esfuerzo desesperado. Rodrigo testificó. Insistió en que todo había sido un malentendido, que las transacciones eran legítimas, que los correos electrónicos eran auténticos. Pero bajo el contrainterrogatorio de Méndez, se vino abajo. Se contradijo en su propia línea temporal. No pudo explicar los sobornos. No pudo explicar el plan escrito a mano. ¿Escribió usted este plan?, preguntó Méndez, sosteniendo el cuaderno. No. Esta es su letra. Se parece, pero, sí o no, podría haber sido falsificado. Tenemos peritos caligráficos que confirman que es su letra. ¿Sigue negando haberlo escrito? Silencio. Señor Sandoval, yo puede que haya escrito algunas notas, pero no de la forma en que ustedes las interpretan. ¿Cómo más se puede interpretar una nota que hablaba explícitamente de asegurar una condena? No hubo respuesta. Las declaraciones finales fueron breves. Méndez resumió el caso con una precisión casi quirúrgica. Cada cargo, cada prueba, cada testigo. Este hombre dijo, señalando a Rodrigo, no solo cometió fraude, cometió traición contra su madre, contra su empresa, contra todos los que confiaron en él, y cuando fue descubierto no mostró remordimiento, intentó huir. La justicia exige la pena máxima, nada menos. La intervención de Salas fue débil. Habló de segundas oportunidades, de presión, de que Rodrigo era joven y había cometido errores. Ni siquiera él parecía convencido. Tomé un receso de 2 horas para deliberar, aunque en realidad la decisión ya estaba clara. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Y este caso era distinto, no solo por los delitos, sino por lo que representaban. La peor traición imaginable. Un hijo destruyendo a su madre por dinero. Cuando regresé a la sala estaba llena, no quedaba un solo asiento libre. Rodrigo Sandoval, dije, póngase de pie. Se levantó temblando apenas. Este tribunal lo declara culpable de todos los cargos. Fraude en primer grado, culpable. Falsificación de documentos, culpable. Soborno de testigos, culpable. Obstrucción de la justicia, culpable. Negligencia criminal, culpable. Conspiración, culpable. Sus crímenes no fueron solo contra la ley, fueron contra la familia, contra la confianza, contra los principios básicos de convivencia. Destruyó la vida de Sofía Ramírez, dejándola parapléjica. Por ello se le condena a 3 años de prisión. Falsificó pruebas y envió a su propia madre a prisión por un crimen que usted mismo orquestó. Por ello, 4 años. Robó 3 millones de euros mediante fraude sistemático. Por ello 3 años. Sobornó testigos y obstruyó la justicia. Por ello 2 años adicionales. Las condenas se cumplirán de forma consecutiva, no concurrente. Total, 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8. Todos sus activos serán confiscados. Se destinarán primero a compensar a Sofía Ramírez, luego a multas al Estado, y cualquier remanente será entregado a su madre como restitución parcial. Finalmente se le prohíbe de por vida ocupar cualquier cargo corporativo o fiduciario. ¿Tiene algo que decir? Rodrigo abrió la boca, luego la cerró. Negó con la cabeza. Entonces que se cumpla la sentencia. Oficial, llévese al convicto. Mientras se llevaban a Rodrigo esposado y llorando, miré a Beatriz. No sonreía, pero había paz en sus ojos.
La justicia por fin había llegado. 6 meses después, recibí una invitación inusual. Beatriz Sandoval me invitó a almorzar en su oficina corporativa. Acepté, por curiosidad y porque sentía que al menos debía escucharla. Llegué a las oficinas de Sandoval Industries un martes por la tarde. 12 pisos de vidrio y acero en el distrito financiero de Madrid. Beatriz me recibió en persona. Se veía radiante. 10 años más joven que la primera vez que la vi en mi sala. Magistrada Romero, dijo estrechándome la mano. Gracias por venir. Señora Sandoval, me alegra verla así. Me siento así, por primera vez en años. Me condujo a su despacho. Elegante, sobrio, fotos familiares sobre el escritorio. Una de Isabel junto a un joven que supuse era su prometido. ¿Cómo va la empresa?, pregunté. Mejor que nunca. Tras el juicio fue duro. Algunos clientes dudaron, pero Isabel y yo reconstruimos la confianza. Ahora estamos expandiéndonos a 3 países. Me alegra oírlo. Isabel es ahora mi COO. Brillante, en muchos sentidos mejor que yo. Y Sofía, la expresión de Beatriz se suavizó. Se recupera. No volverá a caminar, pero es miembro del consejo. Recibió 2 millones de euros de los activos confiscados y un salario anual de por vida. Es generoso. Es lo mínimo. Almorzamos, conversamos, y finalmente Beatriz dijo lo que había venido a decir. Magistrada, quería agradecerle. ¿Agradecerme? Yo la condené, con la información que tenía, pero cuando apareció la verdad, usted la escuchó. Juzgó a Rodrigo con justicia. Solo cumplí con mi deber. Lo sé, pero estos años me cambiaron. La prisión, la traición, todo. ¿En qué sentido? Me enseñaron que el éxito no se mide en dinero, se mide en lealtad, en carácter. Isabel sacrificó 18 meses de su vida fingiendo lealtad a un monstruo para salvarme. Eso es amor verdadero. Es una hija excepcional. Sí, y durante años no lo vi. Estaba centrada en Rodrigo, el heredero, mientras ignoraba a quien realmente tenía el carácter para liderar. Y Rodrigo está donde debe estar. Para mí, murió el día que decidió destruirme. Era una afirmación dura, pero comprensible. Me llamo Pilar Romero. Tengo 68 años y llevo 44 como magistrada en Madrid. He visto miles de casos, dictado miles de sentencias. Pero el de Beatriz y Rodrigo Sandoval es uno que jamás olvidaré, porque me obligó a aceptar algo incómodo. Incluso los tribunales pueden equivocarse cuando alguien se toma el trabajo de mentir bien. Y cuando eso ocurre, no queda otra opción que volver atrás, revisar cada decisión y asumir el costo del error. Eso es lo que hicimos con Beatriz. La condenamos erróneamente, y cuando la verdad salió a la luz, la exoneramos por completo. Borramos su condena, restauramos sus derechos. No pudimos devolverle 2 años, no pudimos borrar el dolor, pero sí pudimos reconocer el error y castigar al verdadero culpable. Para mí, eso fue justicia, tardía e incompleta, pero necesaria. Este caso dejó algo claro de la forma más dolorosa posible. La traición no siempre viene de fuera, incluso de la familia, a veces, sobre todo de la familia, porque un desconocido puede hacerte perder dinero, pero alguien cercano suele saber dónde duele más. Rodrigo no solo robó millones, robó tiempo, paz, seguridad, le robó a Sofía la posibilidad de caminar, y lo hizo con calma, paso a paso sin dudar ni un solo momento cuando tuvo que destruir a otros para salvarse. Ese tipo de conducta después de ver todo el daño causado, deja muy poco espacio para la indulgencia. Pero esta historia tiene otro lado, el lado de Isabel, que pasó 18 meses en su propio infierno, fingiendo lealtad a un hermano al que despreciaba, sonriendo cuando quería gritar, documentando cada crimen mientras protegía su tapadera. Eso significó vivir durante meses fingiendo algo que la consumía por dentro. E Isabel lo hizo por amor, por su madre, y por la justicia. Porque en la misma familia donde nació la traición, también se gestó la única salida posible. Beatriz perdió un hijo, pero ganó una hija verdadera, una socia, una heredera digna de su legado. Sandoval Industries, que casi fue destruida por la codicia de Rodrigo, hoy prospera bajo el liderazgo conjunto de Beatriz e Isabel. Juntas están construyendo algo mejor de lo que existía antes, más ético, más fuerte, más centrado en las personas que en las ganancias. Para mí, eso fue lo único que realmente importó. No solo que Rodrigo haya ido a prisión,
sino que Beatriz e Isabel salieran de todo esto más fuertes, más unidas, más decididas a hacer lo correcto. En un mundo donde la codicia a menudo gana, donde los traidores a veces escapan, este caso me recordó que incluso una verdad enterrada durante años puede terminar saliendo a la superficie. Beatriz pasó 2 años en una celda, pero al final fue Rodrigo quien quedó atrapado, no solo físicamente, en una prisión, sino atrapado para siempre en las consecuencias de sus propias decisiones. Y a diferencia de otros, esa es una consecuencia de la que no existe una salida fácil.